Hola chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango, es un placer para mí poder platicar con ustedes nuevamente a través de estos medios. Reciban muchas bendiciones y un saludo muy fuerte de parte de todo el equipo de liderazgo de Casa de Oración Juvenil, de Rafita, de Kenny, de Mondi y su servidor. Es un placer para mí poder estar a través de estos medios, poder ministrar la palabra con ustedes, el poder seguir aconsejándoles acerca de la palabra de Dios, que es nuestra guía, nuestra luz, es el motivo por el cual nosotros podemos vivir y tener nuestros pasos alineados. Hoy vamos a continuar con el libro de Proverbios en el capítulo 14 y nuevamente vamos a hacer una división acerca de los temas. Es imposible volver a leer todos los capítulos, perdón, todos los versículos. Es por eso que nos vamos a enfocar en 4 puntos principales nuevamente, ¿vale? Les pido que me acompañen a hacer una oración como siempre, pidiéndole a Dios que sea el que nos ayude, el que nos dé la sabiduría, nos dé la gracia, nos dé el entendimiento, nos dé todo, ¿vale? Amado Dios y Padre que estás en el cielo. Oh Señor, ¿quién somos nosotros para poder trillar sobre tu palabra, oh Dios? Estamos pisando tierra santa. Te pido, Dios, que seas conmigo. Tú conoces, Señor, más que nadie mis debilidades. Te pido, Señor, que tu palabra fluya limpia de mi boca hacia tu pueblo. Perdona cualquier pecado, cualquier falta por omisión, Señor, o cualquier ofensa que tenga en contra de ti. Padre Santo, usa mis labios, usa mi boca, mi lengua, Señor, mi corazón, que yo pueda poder externar de una manera buena y agradable a los chicos lo que tú primeramente me has enseñado. Te ruego que por ello, Señor, pongas un corazón que sea humilde, que sea sumiso a tu palabra, oh Dios. Ayúdanos. No cabe duda, Dios, que nos cuesta trabajo y batallamos por muchas veces el obedecerte, pero esta es una lucha y queremos agradarte, Dios, en medio de todas las cosas. Sé conmigo y ayúdame. Que tu palabra sea aquí conmigo, Dios. Espíritu Santo, ven y glorifica a Jesucristo porque ese es el propósito con el cual fuiste enviado. Ayúdame. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, con el capítulo 14, perdón, versículo 1. Vamos a darle lectura. Dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Creo yo que no hay un versículo que las mujeres tal vez conozcan más o que se les haya repetido más, de las cuales sean más conscientes que este libro, que este versículo de Proverbios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos lo derriba. Ahora, yo quiero que tú veas aquí, chicas, sobre todo, esta palabra quisiera enfocarla un poquito para ustedes. Yo sé que tal vez puedan decir, oye, pero es que pues, de entrada tú ni eres chica, ¿no? ¿De qué puedes hablarnos acerca de esto? Sin embargo, quiero recordarles que es importante saber que cuando alguien se pone a predicar la palabra de Dios, que empieza a hablar, no se basan principalmente en sus experiencias. Estas pueden ser útiles en algún momento, pero la experiencia jamás va a suplir en lo que nosotros podemos extraer acerca de la palabra de Dios por medio de la guía del Espíritu Santo. Entonces, la autoridad con la cual nos podemos, los hombres, poder parar y hablar acerca de esto es precisamente la autoridad que nos da la palabra, que es la palabra de Dios la que nos está enseñando esto. Quiero que tú veas que, aunque es muy obvio, hay un calificativo muy fuerte hacia esta mujer. Dice la palabra de Dios que esa mujer es sabia. Y quiero que tú te preguntes, ¿tú puedes ser considerada una mujer sabia, una jovencita sabia, una adolescente sabia? Es fundamental que tú puedas tener esto dentro de tu corazón, que tú puedas tener esto dentro de tu mente, el poder ser alguien sabia, alguien que tenga la voluntad de Dios escrita en su corazón. Lo que hemos visto alrededor de todo este libro de Proverbios es que la sabiduría está buscando a los simples para poderles enseñar. La sabiduría está ansiosa por poder abrir su mente y corazón para enseñar los mandamientos, y es por eso que es importante que tú dispongas tu corazón para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Date cuenta que esta sabiduría tiene un propósito, esta sabiduría tiene un fin en sí mismo. Dios no da la sabiduría meramente para a la mujer para que diga, bueno, es alguien sabia intelectualmente y listo, es muy lista, démosle un aplauso. No, el propósito de esta sabiduría es precisamente poder edificar, poder ayudar a construir algo, es poder edificar su casa. Yo quiero que
que tú veas ahí y hagamos mucho énfasis en qué es lo que va a edificar esta mujer. Va a edificar su casa. Y si vemos su significado en el hebreo, es la palabra vana con B chica, que significa construir, literal y figurativamente, poner cimientos, edificar, fabricar, fortificar, hacer, reedificar. Fíjate, aquí habla mucho de la obra de las manos, de un esfuerzo continuo que se tiene que hacer. Y esto es algo un poquito, tal vez contradictorio, porque normalmente al que se le encarga la labor fuerte o la labor manual es al hombre. ¿Por qué? Porque normalmente el hombre está diseñado para esto. Sin embargo, aquí a la mujer se le está pidiendo que ella también meta las manos para edificar. Pero no está pidiendo que edifiques literalmente una casa, que agarres la pala y el pico y empieces ahí a escarbar en la tierra. No. Está pidiendo que tú tengas la sabiduría y una vez que tengas la sabiduría, emplees tus manos, pero ¿para qué? Para poder edificar tu casa. Ahora, nuevamente, cuando hablamos de casa no se refiere principalmente a una construcción de 4 paredes, se refiere a la familia. Aquí la palabra utilizada es bayit en el hebreo, que significa casa. En la más amplia variación de aplicaciones es familia, es una habitación, es un huésped, es algo interior o la parte interna de la casa. Entonces, Dios quiere que tú tengas sabiduría, señorita, para poder edificar tu casa. Yo sé que ahorita tú dirás, bueno, pero es que yo estoy soltera, yo ni siquiera estoy casada, ¿no? Y esto es correcto, pero fíjate qué bendición tienes de que puedes escuchar la palabra de Dios a un tiempo previo. Imagínate que tú tienes un examen sorpresa el día de mañana, ¿no? Supongo que tú estarías muy agradecida si alguien te dijera, oye, ¿qué crees? Tengo una guía que te garantizo va a contener los temas que vienen en el examen. ¿Tú despreciarías esa guía? Tú le dirás, no, sabes qué, yo no la quiero. Yo creo que tú dirías, oye, pues pásamela. Y una vez que te pasan la guía, pues te pondrías a estudiarla, dirías, oye, qué bueno, qué padre que puedo tener el conocimiento de lo que va a venir en ese examen, porque entonces yo voy a poder tener una buena calificación. Pues aquí está pasando algo muy similar. Dios te está entregando una guía de lo que tú tienes que saber antes previo del matrimonio. Dios te está enseñando qué es lo que tienes que poner atención para poder tener una buena vida en un futuro. Ahora, quiero recalcar algunos pequeños puntos. Yo quiero que tú veas que Dios pone énfasis en que la mujer tiene que ser sabia para su hogar. No dice la mujer sabia edifica, voy a decirlo así aunque pueda salir un poco chocante, la mujer sabia no edifica su profesión, la mujer sabia no edifica su negocio, la mujer sabia no edifica su carrera. Dice edifica su casa, edifica su familia. Y ojo, no te estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que no te debes de preparar. Por supuesto que lo puedes hacer y debes de hacerlo en la medida de las posibilidades. Recuerda que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no solamente el servicio dentro de la iglesia, también las actividades dentro de la escuela, el trabajo, todo lo que podamos llegar a hacer es para la gloria de Dios. Pero el llamado principal que Dios le está haciendo aquí a la mujer es a que tenga la sabiduría porque tiene que edificar una casa junto con el hombre que Dios más adelante le dé, ¿te das cuenta? Entonces, muchas veces en esta sociedad en la que vivimos, especialmente con la parte del feminismo y la supuesta liberación y patriarcado, se nos dice que la mujer tiene que ser independiente, que tiene que tener metas establecidas, se le dice que ella tiene que ser autosuficiente en todos los aspectos, de tal manera que no dependa de un hombre. Y esto atenta principalmente contra el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la cultura actual te dice la mujer tiene que ser súper independiente y el hombre también tiene que estar constantemente en una lucha para poder ser autónomos y suficientes de tal manera que no se necesiten el uno al otro, perdón. Pero ¿sabes para qué Dios creó el matrimonio? Para complementarnos. Dios dice, el hombre tiene ciertas características, la mujer tiene ciertas características y ambos se van a complementar y al complementarse se vuelven una sola carne, un solo cuerpo y una sola familia. Entonces, muchas veces te van a decir dentro de esta cultura que tienes que prepararte, que tienes que ser la mejor y te van a poner eso como tu meta de vida.
Es que tú no vas a ser nadie si no logras tener una profesión. Es que tú no vas a ser nadie si tú no logras tener una carrera, si no logras tener éxito en el campo laboral. No es cierto. El éxito que tú puedes principalmente y eres llamada a tener es el poder edificar tu casa. Y te repito, no te estoy diciendo que no te prepares ni que no estudies, pero quiero que tú sepas que el llamado de Dios sigue siendo el mismo para ti y sigue siendo el mismo para todas las señoritas y también es el mismo para todos los varones, ¿te das cuenta? Entonces, quiero que tú veas eso. Ahora, muchos podrán decir, es que esto es una especie o una herramienta para tener sometida a la mujer. No, por supuesto que no. Te garantizo y te apuesto que no hay ninguna cultura, ninguna idea o cosmovisión en la cual la mujer tenga un lugar más alto que el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios pone a la mujer al mismo rango que el hombre. Dios dice que en Cristo Jesús ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer. ¿Te das cuenta? Dios dice que somos totalmente iguales en Cristo Jesús. Es más, al hombre se le ordena amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. Entonces, es muy importante que tú empieces a buscar la sabiduría, pero para poder edificar tu casa, para poder aprender a depender de Dios para lo que Él tiene en tu futuro. Algo que es muy importante es que la mujer tiene que aprender muchas cosas que le van a servir dentro de su familia y para poder formar a sus hijos. De verdad, si tú quieres cambiar al mundo, no lo vas a hacer a través de una profesión o a través de tu carrera. Si tú quieres cambiar al mundo, de verdad, y eso también va para los jóvenes, tienes la posibilidad de cambiar el mundo siendo alguien de testimonio y también criando hombres y mujeres piadosos que teman a Dios. Me encanta la frase de John Whitfield. Voy a cortarla. Me encanta la frase de John Wesley que dice, dame 50 hombres que no le teman a nada más que a Dios y al pecado para alejarse de él y vas a ver cómo cambia el mundo. Y eso es una realidad. Si nosotros podemos hacer que nuestras generaciones que vienen adelante teman a Dios con todo su corazón, vas a ver cómo vamos a poder impactar al mundo. Y te repito, esto no es machismo, no es sometimiento, no es promover el rol de la mujer debajo del hombre, no, para nada. Nosotros creemos totalmente que Cristo Jesús vino a hacernos iguales, pero también que nos dio específicos roles. Y Dios no se equivoca. Y no sé, tal vez tú digas, bueno, pero yo no tengo mis planes casarme, está bien. Digo, al final de cuentas puede que tengas el don de continencia, no lo estoy poniendo en tela de juicio. Pero el llamado de la mayoría de los jóvenes y señoritas va a ser a formar una familia que glorifique a Dios. Entonces, señorita, si tú quieres tener una familia que agrade a Dios, tienes que empezar a prepararte desde ahorita. Muchas veces se pone mucho énfasis en el hombre de te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que estudiar para ser el sacerdote de la familia, tienes que esforzarte para ofrecer algo mejor. Pero muchas veces no se le dice a la señorita, tú también tienes que esforzarte porque esto va a ser un trabajo de equipo y tú tienes que colaborar para que el matrimonio funcione. Date cuenta, nuestra sociedad, con este boom del feminismo, con este boom de del supuesto patriarcado que existe, ha llegado al punto en el cual estamos en una tasa de divorcios que son tasas récord, son muy altos. Y esto no le agrada a Dios, esto no le gusta. Esto es por causa del pecado del hombre, esto es por causa de que muchos hombres y mujeres no han tomado el llamado de Dios en serio a glorificarle a través de sus vidas. Entonces yo te invito, señorita, a que tú seas sabia, a que tú busques agradar a Dios y que tú busques la sabiduría primordialmente con el objetivo de que tengas que edificar tu casa. Porque Dios dice que la mujer necia con sus manos la derriba. Y aquí literal está hablando de que la mujer con sus propias manos, ese esfuerzo que tendría que hacer para edificar, como no tiene la sabiduría y el entendimiento de Dios, ese esfuerzo lo utiliza pero para mal, lo utiliza para destruir a su familia. Y yo sé que tal vez tú dirías, ay, eso yo jamás lo haría. Pero recuerda, ve alrededor. El mundo está lleno de hombres y mujeres que no temen a Dios y ve las consecuencias que tienen por no tener en cuenta a Dios. Entonces, si Dios está diciendo que la mujer necia va a destruir su familia con sus propias manos, es porque así lo va a hacer.
No creas que no te va a pasar. Recuerda, no somos superhéroes que a todo mundo le puede pasar, a todos les aplican las reglas de la Biblia, pero a mí no, yo me escapo, ¿eh? No, no somos así. Todos somos humanos falibles que nos podemos equivocar y por eso es importante sujetarnos de la mano de Dios. ¿De acuerdo? El punto número 2 yo lo he titulado Sin Dios no hay rectitud y está basado en Proverbios 14, versículo 2. Quiero que me acompañes a leerlo. Dice así: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. A mí me llama muy fuerte la atención este pasaje porque la declaración que tiene es muy poderosa, pero también a la vez muy sencilla. Fiel al estilo antagónico de Proverbios, que es describir algo bueno y describir algo malo, aquí podemos ver que Dios nos enseña que es imposible andar en rectitud si no lo tomamos en cuenta, si no tenemos temor de Dios. Quiero que pongas tus ojos en la primera parte del versículo. Esto nos confronta de lleno. Y puede que analizándola un poco más profundo a muchos les pueda parecer ofensiva. La idea de este versículo y la enseñanza que nos quiere transmitir es que si alguien dice andar rectamente, forzosamente es porque como consecuencia teme a Dios. Nadie que diga yo ando de una manera recta, yo ando de una manera bien en la vida, yo soy bueno, yo me esfuerzo por hacer el bien, por ser alguien con base a los estándares de la sociedad. Nadie puede decir eso si no realmente teme a Dios y se basa en Él. Vamos a ver por qué lo dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que si es confrontarte y duro? Tú puedes salirte ahorita a la calle y decirle, oye, tú eres malo. Y puede que algunos te tiren de loco, pero puede alguien que sí te tome la palabra y te diga, oye, ¿por qué dices eso? Y te saque su currículum. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Estas palabras son confrontantes. Esto derrumba cualquier intento moralista del hombre de querer ser una buena persona y recta por sus propios medios. Y tal vez tú puedas pensar, es un poco imposible, ¿sabes? Porque yo conozco mucha gente buena, entre comillas. Yo tengo mis amigos, tengo conocidos, tengo familiares y tengo parientes que en realidad pues son gente buena. Es más, si tú comparas sus obras, si tú comparas cómo actúan, cómo hablan, cómo se comportan, a veces son mejor que los cristianos, ¿no? Y no estoy hablando precisamente del tipo de obras que podemos poner a comparar para decir quién es más bueno o malo. Porque realmente si todos nos basamos en lo que dice la Biblia, dice que nuestras buenas obras, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces realmente nadie puede hacer por sí solo buenas obras. Nadie puede por sus propios medios producir algo bueno. Somos como una fábrica de pecado que constantemente, por más que tratamos de hacer algo bueno, siempre va implícito el pecado en todo lo que hacemos, si no es que Dios viene a cambiarnos. La realidad es que el poder ser bueno sin Dios es solamente una utopía, porque solamente hay una opinión que vale la pena de escuchar y esa es la de Dios. ¿Sabes? Cuando Él nos llame a cuentas para dejar este mundo, cuando Él te retire y me retire de esta tierra y estemos delante de su bendita presencia y Él nos llame a cuentas y diga, a ver, tú hiciste esto, aquello y lo otro, Dios nos va a juzgar, pero no nos va a juzgar en base a lo que los demás decían. Dios no va a decir, bueno, Jonathan, tráete a tu familia, tráete a tus amigos, tráete a todas las personas que te conocieron y voy a preguntarles si ellos consideraban que tú eras una persona buena. Y si la mayoría levanta la mano por democracia y dice, sí, Jonathan era una buena persona, pues te doy la entrada al cielo, vas a ser declarado alguien bueno. No, no va a funcionar así, ¿sabes? Dios va a tomar su bendita palabra y nos va a comparar contra ella. Y esto es algo fuerte porque en realidad va a ser difícil salir bien aprobado si no es con la ayuda de Cristo Jesús, si no es a través de su sacrificio, obviamente. Pero entonces quiero que tú veas que ni nadie de los que se pueden llamar buenos a sí mismos va a salir aprobado cuando venga este examen. Porque si no lo hacen en base a los lineamientos que Cristo Jesús da a través de su palabra, va a ser imposible que pueda ser aprobado. Si pretendemos andar en rectitud, tenemos que allegarnos a Dios en humildad y aprender de Él cuál es la verdad. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quisieras aprender a volar un avión, si tal vez es tu sueño como en mi momento lo fue de querer tomar un avión y pilotearlo, ¿tú a quién te acercarías para que te enseñara? Tú irías con un futbolista y le dirías, oye, enséñame a
a pilotear un avión? Pues yo creo que no, ¿verdad? Él te puede enseñar a patear una pelota. Tú irías con un médico y le dirías, oye, préstame tu estetoscopio porque quiero aprender a volar un avión. Pues no te va a servir de mucho, ¿me entiendes? Puedes ir con un abogado, puedes ir con un electricista, puedes ir con un carpintero, pero cualquier cosa que ellos te puedan decir te va a servir de muy poco a la hora de tú querer pilotear un avión y sentarte atrás del asiento y del timón y decir voy a volar. No te va a servir de nada. Si tú quieres aprender a volar un avión, pues tienes que ir con un piloto que sea experimentado, que sepa volar para que te pueda ayudar, te muestre cómo funciona el avión, te enseñe algo de las reglas de gravedad, de propulsión, un poco de física y tú puedas volar el avión. Tienes que acercarte a la persona correcta para llegar a tu objetivo. Es exactamente lo mismo acá. Si tú quieres o pretendes ser una persona recta, tienes que acercarte a aquel que definió lo que es recto para que te enseñe cómo lo puedes obtener. No hay forma de verdad que nosotros podamos llegar a tener a la rectitud sin Dios. Por eso es que puse el título de este punto, sin Dios no hay rectitud. Solamente Dios nos puede enseñar lo que es la verdadera rectitud. Fíjate cómo dice el versículo 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová. Y la palabra rectitud es la palabra yosher en hebreo, que es derecho. Es algo equitativo, es algo justo. Y fíjate, no pienses que es algo contradictorio y es, yo creo que hasta cierto punto necio. Querer andar en rectitud, pero al mismo tiempo alejarte intencionalmente de aquel que es la rectitud en persona. O sea, es como si yo estoy diciendo, oye, yo quiero andar en rectitud de verdad, esa es mi meta de vida, es lo que yo quiero hacer. Y alguien me dice, oye, Jonathan, pues si quieres andar en rectitud, tienes que ir con tal persona y él te va a enseñar. Y yo digo, no, yo voy a ir para otro lado, no me interesa ir con esa persona. Oye, pero es que si tú quieres ser verdaderamente recto, tienes que ir con él. No, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Es un poco contradictorio querer ser recto, querer ser honesto, querer ser justo y no acercarte a ser enseñado por aquel que es justo, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar de no caer en esa actitud. En definitiva, cualquiera que realmente desea andar en rectitud debe mandatoriamente, obligatoriamente, buscar a Dios y temerlo, acercarse a Dios en humildad y alinearse a lo que dice su palabra para que nuestros pasos sean enderezados, sean rectificados, caminen en línea recta en base a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es muy sencilla, con guardar tu palabra. Si nosotros queremos tener un camino recto, necesitamos forzosamente buscar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una guía, es como una regla. Tú puedes ser muy buen dibujante y tú puedes tener mucha habilidad al dibujar, pero si yo te pido que pintes 100 veces una línea recta, te apuesto que te vas a equivocar en más de una ocasión. Puede que alguna te salga relativamente recta, pero si yo te pido que hagas ese ejercicio 100 veces, te garantizo que más de la mitad te vas a desviar un poco, porque no tenemos la capacidad por nosotros mismos de poder dibujar una línea recta tantas veces y constantemente. Ahora, si yo te digo, toma, aquí hay una regla, utilízala y dibújame 100 líneas rectas, sin problema vas a poder hacerlo. No te va a costar ningún trabajo. ¿Por qué? Porque tienes un parámetro que te guía para poder dibujar algo recto. Pues la palabra de Dios y el temor del Señor es algo muy parecido. Es nuestro parámetro, es nuestra guía que nos van a indicar siempre por dónde es lo recto. Y en el momento que nos empecemos a desviar un poquito, la Biblia nos va a guiar, nos va a jalar o nos va a empujar para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Si nos empezamos a alejar un poquito hacia un lado, nos va a rectificar. Si queremos empezar a desviarnos hacia el otro lado, nuevamente nos va a llamar al camino de verdad y de rectitud. Es por eso que no puede haber una verdadera rectitud sin el temor de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus pasos. ¿Te das cuenta? El hombre ni siquiera tiene la capacidad por sí mismo de enderezar sus propios pasos. Tiene que venir Dios y ayudarlo a que sus pasos se encaminen hacia el bien.
porque nosotros tenemos nuestros pies encaminados hacia el mal. Es por eso y es muy importante que tenemos que acercarnos a Dios para poder andar rectamente. De momento no me quiero meter en que, bueno, hablamos de las buenas obras o de las malas obras o de la justificación que es solamente por fe. Yo solamente quiero resaltar aquí el punto de que a veces somos muy necios y tratamos de tener una buena vida, entre comillas, sin tomar en cuenta a Dios. Eso es imposible y eso es lo que el mundo está tratando de hacer constantemente. Tratan de tener una buena vida, tratan de establecer un estándar moral, que por cierto no pueden tener un estándar moral si no es que toman un punto de referencia fijo. Pero ellos dicen, no, yo voy a hacer lo bueno, yo voy a tratar de hacer el bien, voy a tratar de ayudar a otros. Pero esto no sirve de nada si no estás tomando constantemente como referencia al que es la rectitud misma, que es Cristo Jesús y Dios a través de su palabra. Fíjate lo que dice después, que el de caminos pervertidos la menosprecia. Y no está menospreciando a cualquier persona, está menospreciando a Dios. La palabra aquí para menospreciar es la palabra basa, ya la vimos antes, que significa desestimar, desechar, despreciable, despreciar o tener en poca estima. Y quiero que veas que este versículo habla solamente de dos caminos, el camino de rectitud y el camino pervertido. No hay un punto medio. Y nuevamente esta enseñanza es radical y por cierto muy clara respecto a su punto de vista. Aquí vemos cómo aquel que no teme a Dios automáticamente lo está menospreciando. Dios es tan grande y está tan presente en todo que simplemente no puedes ignorarlo. O lo alabas o lo desechas. O eres su amigo o eres su enemigo. O eres su hijo o no lo eres. En toda situación que nosotros actuamos, necesariamente hay un mandamiento de Dios el cual podemos seguir o voluntariamente podemos desechar. Podemos tomar la decisión de obedecer en humildad o podemos tomar la decisión de querer hacer lo que nosotros queremos. Aquí quiero citar un poquito al doctor R.C. Sproul, cuando él menciona una frase muy impresionante. Dice que todo pecado, por pequeño que sea, es una traición cósmica. Es decirle al Creador que nuestra voluntad es más importante que la suya. Cada vez que tú y yo vamos a pecar, hay un mandamiento de Dios diciéndonos que no lo hagamos. Y sin embargo nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestros deseos, por encima de ese mandamiento. Y él dice, es una traición cósmica, porque en todo el cosmos, en todo el universo, en todas las galaxias que hay, aún los objetos inanimados que no tienen vida, siguen obedeciendo a Dios. Y el ser humano tan pequeño, tan insignificante, tan inferior a Dios, se atreve a pararse en su orgullo y decir, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que hace el hombre de caminos, eso es lo que hace el hombre normalmente al menospreciar a Dios. El hombre de caminos pervertidos hace poco a Dios, lo toma casi nada en cuenta, lo desprecia, le dice, pues tú dirás eso, pero yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Eso es muy triste, eso no es correcto. Veámonos, examinemos nuestros caminos. No me imagino el nivel de necedad y cuánto atrevimiento debe de haber en aquellos que menosprecian abiertamente a Dios. No cabe duda que tienen un entendimiento entenebrecido y el corazón ya duro como piedra. Pero siempre, ojo, debemos poner especial atención a ver que muchas veces tenemos algo que yo llamo, entre comillas, un menosprecio mudo. Es decir, tú no te paras en medio de la calle y tú dices, oye Dios, tú no vales nada, tú no me importas, voy a hacer mi voluntad. Normalmente no hacemos eso, ¿no? No expresamos con nuestra boca el menosprecio hacia Dios. Pero lo que sí hacemos, y es por eso que lo llamo un menosprecio mudo, nos quedamos callados, pero hacemos lo que nosotros queremos de todas formas, aunque conocemos la voluntad de Dios. Ese es el menosprecio mudo, y creo que, aunque no es algo que pareciera externamente muy radical, no te paras y le gritas a Dios y le dices que para ti Él no vale nada, pero al final de cuentas con nuestros actos lo hacemos. Entonces el pecado sigue siendo el mismo y sigue siendo la misma gravedad y la misma ofensa delante de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que te examines, y yo a examinarme obviamente también, a ver si este no es nuestro caso. Porque nadie que menosprecia a Dios, chico o chica,
nadie que menosprecie a Dios se quedará sin castigo. Eso jamás va a suceder. Llegará el día en que Dios nos pida cuentas y nos dará una justa retribución por nuestras obras. Fíjate, no existe, ni ha existido, ni existirá ni un solo pecado que quede sin su justa retribución delante de Dios. No existe. Entonces no creas que si nosotros menospreciamos a Dios, vamos a salir bien librados. Eso jamás va a suceder. Es importante, entonces, poder decir, yo quiero andar en rectitud, pero tener la humildad para acercarnos a Dios y poder recibirla. El tercer punto, sin humildad no hay sabiduría, va muy ligado con el segundo. Y este principio lo sacamos de Proverbios 14, versículo 6. Dice así: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. ¿Te das cuenta? Yo cuando empecé a estudiar este pasaje, quiero abrirte mi corazón, me costó un poco de trabajo tratar de entenderlo y me perturbó un poco la declaración que Dios hace aquí. Quiero que te tomes un poquito de tiempo para analizarlo y ver que dice que el escarnecedor busca la sabiduría y no la halla. Y ojo, de verdad es muy importante que analicemos las palabras, que pensemos qué significan, que tratamos de entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir, porque lo podemos leer de corrido y no va a tener ningún significado. Aquí Dios nos dice que el escarnecedor busca la sabiduría y no lo halla. Quiero que tú pongas en tu mente y pienses qué tan malo es este hombre o en qué condición se encuentra, que aunque él está buscando voluntariamente encontrar la sabiduría, no la puede encontrar. Eso es muy triste, eso es algo desgarrador, eso es algo que a mí cuando yo lo leí dije, qué estado tan desgraciado, qué estado tan miserable de este hombre, porque él está tratando de salir de ahí, pero no puede hacerlo. Por más que lo está buscando, no lo puede lograr. La palabra que se utiliza en el hebreo para hablar del escarnecedor es la palabra lutz, que significa raíz primaria hacer muecas, es como cuando tú haces o te burlas. La implicación que tiene es burlarse, mofarse, disputar, humillar, escarnecer. Se entiende por escarnecedor aquel que escarnece, obviamente, pero es aquel que hace una burla, aquel que rechaza, ofende, ultraja o ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. Y también normalmente lo hace con malas intenciones y con malos motivos. Este es un afrentador. Es aquel que no es que solamente sea un burlero cualquiera, porque yo creo que todos en algún momento hemos hecho alguna broma, ¿no? Pero es alguien que se burla con saña, que se burla con desprecio, que se burla con esa saña tan horrible de lastimar, de ofender, de causar un daño con sus palabras. Entonces, quiero resaltar que esta persona, el escarnecedor, intencionalmente y con empeño está buscando la sabiduría. De hecho, cuando aquí en Proverbios 14, versículo 6 dice que busca el escarnecedor, la palabra que se traduce como buscar es bakash, que significa buscar, esforzarse, afanarse, investigar, inquirir, solicitar, suplicar. O sea, date cuenta, la actitud que está teniendo este escarnecedor en sí no es mala. Él está siendo diligente, él está afanándose, él está esforzándose por adquirir la sabiduría, pero no la puede lograr hallar. Vemos que él no la encuentra, pero no le podemos reclamar que es por falta de esfuerzo o porque sea un holgazán que está sentado como el perezoso, esperando a que la sabiduría venga a él o le caiga del cielo. No, este hombre está siendo diligente, buscando con afán la sabiduría. Se está empeñando en poder de alguna manera encontrar la sabiduría, hallarla y poder aprender de ella, pero no la halla. ¿Te das cuenta? Entonces hay algo en este hombre que, aunque sus intenciones pudieran ser buenas, no logra su resultado. Aunque él se empeña y se esfuerza, no lo logra hacer. A este hombre, al escarnecedor, se le pueden recriminar muchas cosas, muchos pecados, pero no se le puede recriminar la falta de esfuerzo. Y es que y esto es algo que de entrada nos da un principio. Podemos ver que nos podemos esforzar
por algo que lo que queremos obtener, estarlo buscando con ímpetu y con diligencia. Pero si no hacemos las cosas de una manera correcta, nunca vamos a obtener un fruto. Hay algo en esta ecuación que está haciendo este hombre, que aunque se está esforzando, aunque se está afanando, aunque está luchando para poder obtener la sabiduría, no lo puede hacer. Entonces, ese es un principio que yo quiero que tú y yo apliquemos. Aunque nosotros nos esforcemos, aunque nosotros nos empeñemos en obtener algo, si no lo estamos logrando conseguir, es que algo estamos haciendo mal. Algo dentro del proceso no estamos tomando en cuenta, ¿vale? Pero a todo esto, independientemente de este principio, ¿por qué este hombre no puede hallar la sabiduría? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué condición está que no puede ser hallado por la sabiduría? O que él no puede hallar la sabiduría, mejor dicho. Vemos que esta persona tiene la característica de humillar, de burlarse o de mofarse de otros. Estas actitudes nos revelan lo que hay en su corazón. Principalmente soberbia y una desmedida alta estima. Nosotros ya hemos visto y leído que Dios mira de lejos a los soberbios y que la sabiduría está con los humildes. Es imposible, jovencito, jovencita, poder acercarnos a la casa de la sabiduría, como veíamos en el capítulo 9, sin transitar por el camino de la humildad. De hecho, nosotros podemos ver en el capítulo 9 de que el escarnecedor y la sabiduría ya habían tenido un encuentro previo y que el resultado no fue tan bueno. Acompáñame a leerlo un poquito, ¿vale? Proverbios 9, versículo 1 al 10, vamos a darle lectura muy rápido. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed de mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y andad por el camino de la inteligencia. ¿Te das cuenta? La sabiduría está haciendo una invitación abierta a todos a que vengan, a que convivan con ella para que puedan aprender. Pero vemos que radicalmente cambia el tema en el versículo 7 y nos habla acerca del escarnecedor. Dice, y nos da este consejo: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío, atrae mancha. Versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Dice en el versículo 9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Yo quiero aquí enfatizar el consejo que nos da la sabiduría. ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo? Nos está ordenando que no corrijamos al escarnecedor ni lo reprendamos, porque esto nos va a traer afrenta y él nos va a aborrecer. ¿Te das cuenta? Aquí podemos, hablando metafóricamente, decir que la sabiduría ya tuvo un encuentro con el escarnecedor y que cuando lo quiso corregir, el escarnecedor la afrentó, le insultó, la agravió, y que cuando lo quiso reprender, la aborreció. ¿Te das cuenta? Y es por eso que la sabiduría nos da ese consejo: no corrijas al escarnecedor, déjalo así, porque él tiene una alta estima, él cree que es tan sabio, él no tiene tanta humildad, que cuando yo vengo como sabiduría a querer enseñarle, su misma soberbia le impide poder aprender y reconocer que está equivocado. Ese realmente es el verdadero pecado del escarnecedor, por lo cual, aunque se esfuerza, aunque lucha, aunque se esmera por tener la sabiduría, no la puede obtener. Al final de cuentas, aunque el escarnecedor está buscando la sabiduría, cuando la encuentra, no tiene la capacidad de aceptar que él está equivocado y tomar los consejos de la sabiduría para su propio bien, sino que por el contrario, en vez de estar agradecido por ser corregido, se empieza a burlar, se empieza a enojar y empieza a agredir a la sabiduría, porque no tiene la humildad de reconocer que está mal. Este es el verdadero pecado de aquel que es escarnecedor. Y ojo, yo quiero llamar tu atención aquí, joven, señorita. Muchas veces en la adolescencia y también en la juventud, nosotros somos así, y en especial con nuestros padres.
La palabra de Dios nos llama a honrarlos, nos llama a tenerlos en alta estima, a escuchar sus consejos. Pero muchas veces nosotros tenemos una actitud retadora y a veces temo a decir burlona cuando nuestros padres nos quieren corregir o cuando nos quieren dar un consejo. Tengamos cuidado, jóvenes, señoritas, de no ser escarnecedores y en especial con nuestros padres, porque si no honramos a nuestros padres no nos va a ir bien. Muchas veces tenemos la actitud o el pensamiento de decir, bueno, voy a usar la palabra así, voy a escuchar al viejo, pero al final de cuentas voy a hacer lo que quiera, voy a escuchar su sermón de mi mamá, sí, ya sé lo que me va a decir, ya me evito broncas, me quedo callado, que hable y al final de cuentas hago lo que quiera. No, no seamos así. De verdad, te invito, joven, te ruego. Si tú quieres tener la prosperidad de Dios, la guía de Dios, el favor de Dios, no menosprecies a tus padres. Escúchales, ámales y hónrales. No seamos escarnecedores, no creamos que porque muchas veces tenemos que nuestros papás no conocen muchas cosas que nosotros sí, o ellos les costó trabajo adaptarse a esta nueva era tecnológica, o a veces ellos no entienden conceptos de los que nosotros hablamos. No creas que por eso ellos no tienen sabiduría de Dios para poderte enseñar. Al contrario, recuerda, nuestro Padre Dios puso un gran tesoro para nosotros en la vida de nuestros padres. Él los utiliza como medio para poder bendecirnos y cuidarnos. Entonces no seamos así, no tengamos la actitud de ser escarnecedores y de rechazar con burla, con menosprecio el consejo de nuestros padres, la guía y su dirección, porque esto no nos va a traer bien. Vamos a ser como ese escarnecedor que aunque queremos hallar la sabiduría, que aunque queremos y nos esforzamos por encontrar el bien, no lo vamos a encontrar. Porque al final de cuentas, en el fondo, nuestro problema es que no tenemos la capacidad de ser humildes y reconocer que cuando la sabiduría viene, y muchas veces viene a través de nuestros padres, nosotros le damos la espalda y nos portamos como ese escarnecedor que se enoja y que los afrenta. No seamos así. Yo quiero que tú veas la segunda parte de este versículo. Dice, por todo el contrario, que al hombre entendido la sabiduría es fácil. Aquel hombre entendido se refiere principalmente a aquel que tiene la capacidad de razonar y tiene la humildad para escuchar los consejos. Es muy importante, de verdad. No podemos tener la sabiduría si no hay humildad. Va muy ligado del tema anterior. Si no tenemos la humildad de Dios, si no somos contrictos de corazón para poder escuchar, para saber que también nos podemos equivocar, para saber que también podemos ser corregidos, la sabiduría se va a alejar de nosotros, va a huir de nosotros y va a decir, no te acerques a fulanito, no te acerques a fulanita, porque si tú lo quieres corregir, te va a decir de cosas, se va a enojar, te va a afrentar. Que no se diga eso de nosotros, jóvenes y señoritas, sino que por el contrario podamos ser jóvenes que honran a sus padres, que honran la sabiduría y sobre todo que honran a Dios siendo humildes. El cuarto y último punto que vamos a revisar el día de hoy durante esta enseñanza lo hemos titulado Ayudando al necesitado. Y este principio lo sacamos de Proverbios capítulo 14, versículo 31. Dice así: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, hablando de Dios. Y creo que esto es algo que nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Vivimos en un mundo injusto y contaminado. Y creo que no necesito citar un versículo en específico para poderte demostrar y cimentar que estamos en un mundo corrupto, podrido, que está lleno de maldad, que está lleno de injusticias. Sabemos que nuestro sistema de justicia, y muchas veces da pena decirlo, en especial en México, es corrupto e injusto, y que los tribunales y jueces se mueven más por el dinero que por buscar el beneficio de aquel que ha sido afectado. Dios hace una declaración impresionante aquí. Dios dice que cualquiera, sin importar sus estatus, sin importar qué es lo que él tenga o posea, cualquiera que se atreve a oprimir a un pobre es una ofensa directa contra Dios. Y ojo, cualquier pecado es una ofensa contra Dios, dice el salmista David: contra ti y solo contra ti, oh Dios, hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces no importa si tú robas, si tú matas, si tú mientes, si tú tienes un mal pensamiento, si tú
mm, no dices la verdad completa, sino verdad a medias, todo eso es una ofensa contra Dios, por supuesto. Dice Habacuc que Dios es tan limpio de ojos que él no puede ver el mal, ¿no? Entonces, cualquier pecado, por pequeño que sea, entre comillas, es una ofensa terrible contra Dios porque Dios es un Dios santo. Lo hemos visto. Su carácter recto y perfecto, su plenitud de luz no admite que haya una mancha en medio de su presencia. Dios no puede habitar donde está el pecado. Es más, Dios dice que donde está la luz, las tinieblas huyen. Las tinieblas tampoco pueden habitar donde está Dios. Son polos totalmente opuestos. Se repelen totalmente. Cualquier pecado va a ofender a Dios, sin importar la magnitud que nosotros le podamos dar como hombres. Pero aquí quiero que nosotros veamos que Dios dice que aquí se hace una afrenta personal. Este pecado tiene la particularidad no solo de provocar la ira de Dios, sino generarle una afrenta en su misma presencia. Y esto es algo muy grave que tenemos que analizar. La palabra que se utiliza en el hebreo para oprimir es ashak, que significa presionar, como si tuvieras algo en tus manos y lo aplastaras, oprimir, defraudar, agraviar, calumniar, robar o hacer violencia. Y mira, se necesita, no sé qué palabra usar aquí, ser bastante cabezadura para ponerte al tú a tú contra Dios, ¿me entiendes? Dios dice que cualquiera que toma a un pobre y le roba, lo oprime, lo exprime, lo lastima, está teniendo una afrenta contra Dios. Es como quererte poner en una pelea contra Dios, tú uno a uno. Es como querer pararte tú en medio de la playa, a la que tú me digas. Tú vas, te paras enfrente y dices, con tu propio cuerpo y fuerza quieres contener toda la inmensidad del mar. Es imposible. Si tú puedes caminar a la orilla de la playa y te puedes mantener de pie, pero das 10 metros adelante y el mar domina tu cuerpo por totalmente, no tienes la capacidad de afrontarlo, ¿verdad? O es como si hubiera un tornado en medio de la tormenta y tú dices, yo voy a calmar ese tornado y lo agarras, te pretendes agarrarlo con tu mano y deshacerlo, aplastarlo, ¿verdad? Suena ridículo el ejemplo, suena algo burdo o algo gracioso, irónico, porque eso es imposible, ¿verdad? Sin embargo, esto no se compara en nada a aquel hombre que se le pone al tú por tú, a Dios cara a cara queriéndole hacer pelea, porque Dios dice cualquiera que ofrende, que oprime, que lastima, que veja, que roba a un pobre, está haciéndome una ofensa directa a mí. Es algo que me está afrentando, es algo que me está molestando, es algo que a mí me está llenando de ira y Dios no se va a quedar quieto con eso. Yo quiero mostrarte algunos ejemplos, solo 2 ejemplos muy rápidamente, de hombres que se atrevieron a afrentar a Dios, se utiliza la misma palabra en el hebreo, y que no salieron para nada bien librados de esta batalla de ponerse a tú contra Dios. Dios los aplastó, los fulminó totalmente. El primer ejemplo que quiero mencionarte es David y Goliat. En primera de Samuel 17, 4 y 5 dice así. Voy a leerte varios versículos. El 4 dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre entre vosotros que venga a mí contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, sus siervos. Mas si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se turbaron. Date cuenta, aquí Goliat lo que estaba haciendo era haciendo una afrenta directa, estaba humillando al pueblo de Dios, a los escuadrones de Israel. Decía: a ver, yo soy muy bueno en la batalla, denme un hombre, el que ustedes quieran,
¿Para qué nos desgastamos con una guerra aquí? Ahora sí que literal dijo, un tiro, un round de 1 contra 1 y vamos a ver quién puede más. Si yo puedo más, pues ustedes van a ser nuestros siervos. Y si él me gana, pues nosotros le servimos. Este hombre era alguien impresionante. De hecho, por eso te leí todo lo que él decía, ¿no? Traía su espada, su jabalina gigante, él medía más de 2 metros. No era alguien con el cual te quisieras pelear, ¿sabes? No es alguien con el cual tú digas, voy a ganarle fácilmente. Pero vamos a ver que todo esto generó una afrenta para el pueblo de Israel, y cuando David lo oyó, él tomó esa afrenta y dijo, voy a atacarlo. Obviamente detrás de todo esto estaba Dios ayudando a David, porque también David declara, ¿quién es este incircunciso para afrentar o para retar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, no es solamente que Goliat estuviera ofendiendo a los que estaban ahí, o a Saúl mismo, él estaba ofendiendo al pueblo de Dios, y al meterse con el pueblo de Dios, se estaba metiendo con el mismo Dios, ¿me entiendes? El versículo 17:42 dice, cuando ya David se dispone a pelear con él, y cuando el filisteo miró a David y vio, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, escucha, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual tú has provocado. Todas estas palabras que dijo Goliat en frente del pueblo de Israel, Dios se las tomó muy en serio, Dios se molestó, Dios dijo, no solamente que estén oprimiendo a mi pueblo, están poniendo en tela de juicio lo grandioso que es mi nombre, y Dios a través de David toma venganza. El versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David el filisteo con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada de él, la sacó de su vaina y lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. ¿Te das cuenta? Este hombre se atrevió a desafiar a los ejércitos de Israel y a Dios mismo, y su resultado fue la muerte. No había forma, por muy grande que estuviera Goliat y que fuera un gran guerrero y tuviera mucho adiestramiento y una armadura espectacular, de que él pudiera ganar contra Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo afrentó, y Dios respondió esa afrenta quitándole la vida a través de David. El segundo ejemplo que yo quiero que tú veas conmigo es el de Ezequías. Este es un poco más largo, pero voy a meterte en contexto. Ezequías era rey de Judá, y él era siervo del rey de Siria. Y Dios describe que Ezequías era un hombre justo, pero de repente el rey viene y lo invade, mandando a sus generales, y manda cartas y empieza a decir, hey, todos ustedes que confían en Dios, no los engañen, Ezequías, no crean que Dios los va a librar. Es más, mira, yo ya conquisté a tal nación, tal nación, tal nación y tal nación, y sus dioses no pudieron hacer nada en contra de mí. Entonces, aunque todo tu ejército se reúna, no va a poder ni contra el más chico de mis generales. Así que mejor ríndanse. Todo esto llega a oídos de Ezequías, y él va con Isaías y le pide respuesta de Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no pasa nada. Yo voy a hacer que él escuche un rumor de guerra y que se regrese y que ya no los ataque. Este general tiene el atrevimiento de mandar otra vez a sus mensajeros y unas cartas que dicen, no les engañes, Ezequías, no les hagas creer que Dios los libró. O sea, yo escucho que me están atacando y los voy a ir a atacar, pero voy a regresar por ustedes y los voy a asolar. Y nuevamente pone su currículum de guerra de a cuántos reyes ha ganado, a cuántos dioses ha humillado, obviamente porque eran ídolos. Y él dice, ni su Dios los va a poder librar de mi mano, así que no los engañe, Ezequías, ni crean en Dios.
Y Ezequías va y pone esto delante de Dios y Dios responde con unas palabras que a mí me dan terror. Porque decir eso delante de la presencia de Dios es meterte en problemas muy, muy serios. Vamos a leerlo, Segunda de Reyes, versículo 18. Es todo el capítulo 18 y el capítulo 19 si lo quieres leer con más detenimiento. Dice que en el versículo 18:7, perdón, capítulo 18:7 dice, Jehová estaba con Ezequías y a donde quiera que él salía le prosperaba. Y Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En el 29, cuando ya va a invadirlo y después escucha el rumor de guerra, dijo así el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Ni os haga Ezequías, fíjate, confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos libertará Jehová, y esta ciudad no se entregará en manos del rey de Asiria. El capítulo 19 de Segunda de Reyes 1 dice así, cuando Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Versículo 6, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temáis por las palabras que habéis oído, con las cuales, fíjate, Dios se lo tomó muy personal al que le afrenta. Me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Aquí la palabra afrentar, que viene en estos capítulos, en el 18 y el 19, es la misma que se utiliza en Proverbios 14. Dice así, aquí yo pondré un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando a él, Rabsacés, así se pronuncia, halló al rey de Siria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tircaja, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mi mano del rey de Asiria. He aquí que tú has oído todo lo que han hecho a los reyes de Asiria a las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? Y fíjate la afrenta, ¿acaso liberaron sus dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef, y los hijos del Edén que estaban en Telesar. ¿Dónde está el rey de Amad, y el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sefarvim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías estas cartas de las manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ezequías presenta esta queja delante de Dios y Dios le responde a través de su profeta Isaías. Y fíjate lo que le dice. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Y fíjate, aquí Dios no solamente dicta una sentencia, sino que él se empodera con lo glorioso que es y responde con cierta, voy a decirlo, fanfarronería, diciéndole, ¿contra quién te has levantado? O sea, tú, pequeño insecto, ¿contra quién crees que estás hablando? Fíjate lo que dice el versículo 21. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, como diciendo, no sabes con quién te metiste. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz levantando en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en los bosques de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Y Dios le responde, ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado? Y ahora lo que he hecho venir, tú serás para desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montón de escombros. Dios le está diciendo, todo lo que tú hiciste, finalmente lo hiciste porque yo te lo permití, yo ya lo había planeado.
No creas que eres tan grande, no creas que eres tan poderoso, no creas que eres tan sublime. Lo hiciste porque eres mi siervo y porque yo lo dictaminé desde antes. No te creas la gran cosa. Versículo 26. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, fíjate, Dios le dice, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, y por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, Dios le dice, yo te pondré garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por donde viniste. Dios le está diciendo, te voy a agarrar como una bestia, te voy a poner un freno en la boca para que dejes de hablar y te voy a arrastrar de regreso hacia donde tú viniste. Todo lo que tú dijiste no se va a cumplir ni una sola palabra. Y como una bestia te voy a llevar humillado de vuelta de donde saliste, para que sepas que yo soy Dios, para que sepas que yo soy el verdadero grande, el verdadero rey, que aunque pudiste humillar a esos ídolos, aquí es la cosa es diferente porque yo soy Dios, yo sí soy vivo, yo sí tengo el poder sobre toda la tierra. Versículo 32, fíjate. Por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Dios está diciendo, ni una sola flecha, de hecho tú lo puedes ver también en Samuel, en los libros de Samuel, dice, ni una sola flecha va a ser lanzada contra esta ciudad de parte de ese ejército, porque yo lo dictaminé así. Fíjate, Dios dijo, ¿me quieres afrentar? Pues el humillado vas a salir tú, porque yo soy Dios de dioses. Versículo 35. La consecuencia de haberse obstinado contra Dios, de querer afrentarlo. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató del campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos muertos. ¿Te das cuenta la consecuencia que tuvo que tener este rey por haberse atrevido a afrentar a Dios? Dice, un solo ángel en una sola noche 185,000 de sus guerreros los mató. Y cuando se levantaron toda la destrucción, y Dios le dice a Ezequías, esto te va a ser por señal. El primer año vas a comer de sus despojos, todo un año. El segundo año vas a seguir comiendo de sus despojos. Hasta el tercer año vas a sembrar y a comer de lo de tu fruto. ¿Te das cuenta cuán grande era este ejército y cómo Dios lo destruyó así? La humillación fue tan grande que todo lo que traían como víveres para poder atacar la ciudad, Dios dijo, te va a servir como alimento por 2 años. Entonces, retomando a mi punto, quiero que tú veas, cualquiera que oprime a un pobre, es una ofrenda contra Dios, es una ofensa en su cara, es como si tú te pararas y lo insultaras cara a cara y quisieras pelear contra él. Y con estos pequeños 2 ejemplos nos basta para ver que aquel que se atreve a afrentar a Dios no le va para nada bien, no sale bien librado, no sale sin raspones de esta batalla, al contrario, sale destruido, sale humillado, sale destruido totalmente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Entonces, chicos, chicas, yo quiero invitarte a que nunca tengamos una actitud así, nunca tengamos una actitud de menosprecio, una actitud de altanería contra alguien que sea pobre. De hecho, Jesucristo dijo, los pobres siempre los van a tener, ¿no? Pero al novio no siempre va a estar con ustedes cuando iba a ser entregado, ¿no? Dios nos dice que tenemos que ayudar al pobre, que en la medida de nuestras posibilidades tenemos que apoyarles, que ayudarles. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Él. Dios en soberanía ha decretado que siempre haya pobres, está bien. Hasta que Él vuelva y las cosas cambien, va a estar siempre así porque estamos en un mundo caído. Pero jamás nos atrevamos a menospreciar ni a afrentar a un pobre, porque esto, independientemente de que esta persona conozca de Dios o no, es una ofensa contra Él. Dios detesta a los que son soberbios, Dios detesta a los que son arrogantes y a los que por tener un poquito se creen mucho. Dios los aborrece y Dios puede destruirlos como destruyó a Goliat y como destruyó a Sennacherib. Dios detesta a aquellos que son escarnecedores, aquellos que se alzan y oprimen al pobre. Y tal vez tú digas, bueno, pero es que hay muchos casos y no ha pasado absolutamente nada.
Créeme que va a llegar un día en el cual Dios llame a cuentas a todos los jueces corruptos, a todos los policías corruptos, a todas las autoridades corruptas y a todos aquellos que se han atrevido a poner su mano encima de un pobre, y Dios va a tomarles cuenta de la afrenta que le han hecho no solamente al pobre, sino a Dios mismo en su propia cara. Dios los va a llamar a cuentas y no va a ser un lugar agradable ni va a ser algo bonito el estar en sus zapatos, porque Dios va a tomar venganza de todo eso que han hecho. En la medida que estén nuestras posibilidades, como dice la segunda parte del versículo, debemos ayudar a los pobres. Dice así: mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Tener misericordia es tener compasión, así podemos traducir la palabra del hebreo. Tener compasión, tener un corazón que se inclina hacia para ayudar. Entonces nosotros, con la bendición que Dios nos dé, sea mucho, sea poco, procuremos ayudar al pobre. Porque date cuenta, Dios dice que cuando nosotros hacemos esto, lo honramos. Cuando nosotros hacemos esto, damos gloria a Dios, lo alabamos, lo glorificamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos siendo como nuestro Padre, que es misericordioso. Estamos siendo como Dios, que es bondadoso y que es ayudador de todos aquellos. Entonces, para cerrar este punto, nunca nos atrevamos a lastimar a un pobre ni a humillarlo, porque entonces Dios va a salir en defensa de ellos. De hecho, lo dice en Levítico, ¿no? Que cuando alguien era pobre y que si tú le quitabas su ropa como prenda, que se la devolvieras en la noche. Que aunque es cierto que él te debiera dinero y aunque tú le pedías su ropa como garantía durante el día cuando había el sol para que él fuera consciente de la deuda y tú tuvieras algo en prenda para que te pagara, que cuando fuera de noche tuvieras la misericordia y la compasión de regresárselo para que él no pasara frío. Porque si él en su frío, en su sufrimiento, levantaba la voz a Dios y le pedía, Dios dice: yo voy a actuar contra ti por tu maldad. Entonces esto no solamente es un principio de proverbios, es algo que estaba dentro de la ley de Dios. Ayudemos a los necesitados, ayudemos a los que tengan menos recursos en la medida de nuestras posibilidades y seamos misericordiosos como nuestro Dios, ¿vale? Entonces, espero que este tiempo sea de bendición para sus vidas, chicos, chicas. Reciban un fuerte abrazo, reciban un fuerte saludo. Que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes todos los días. Les amamos, les bendecimos y ya esperamos muy pronto salir de esta fase roja de la pandemia para poder vernos nuevamente y estar juntos en armonía alabando a nuestro Señor. La paz de Dios sea con ustedes. Les amamos.